Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, novedades del ATP 5 importantes, otro esfuerzo más que hace el gobierno para sostener empleo y empresas en la Argentina. ¿En qué contexto se va a dar el ATP 5, Cecilia? Bueno, repaso un poquito para que los que nos escuchan entiendan cómo ha ido cambiando esta herramienta. Nosotros llevamos 4 ediciones del ATP, abril, mayo, junio, julio. Julio se acaba de terminar de pagar hace unos días. Las primeras 3 versiones, abril, mayo y junio, consistían básicamente en que el Estado pagaba un salario complementario, que era un subsidio, a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas que pedían la asistencia. A partir de junio, nosotros vimos alguna recuperación en las empresas, en la facturación. Si ustedes se acuerdan, en esos primeros ATPs, todas las empresas que tenían facturación negativa hasta 5% positivo, el Estado pagaba los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. A partir de junio, nosotros vimos una recuperación en la facturación de las empresas y el Comité de ATP consideró que nosotros también teníamos que ayudar a las empresas que se estaban recuperando, justamente para proteger las empresas y proteger a los trabajadores también. Y por eso, en el ATP 4, que es el último, nosotros tenemos para las empresas que tienen facturación negativa, el salario complementario, que es un subsidio, y para las empresas que tienen facturación positiva hasta 30%, un préstamo a tasa subsidiada. Ahora, para el ATP 5, que pagaría los sueldos de agosto, este préstamo va a ser para las empresas que tengan facturación positiva hasta 40% y en el caso de las empresas que tomen nuevos trabajadores o trabajadoras, se les va a descontar una parte de la cuota del préstamo. Una cuota del préstamo que se le va a dar, ¿no? Que le va a dar a cambio, digamos, de este una ATP, parte. ¿cómo sería? Una parte. Claro. Claro, una empresa, estos préstamos tienen 3 meses de gracia. Si pongamos una empresa que empieza a devolver su préstamo en diciembre, cuando en diciembre se presente para pagar la primera cuota, nosotros lo que vamos a mirar es el último dato de empleo que tengamos, que en general tiene 2 meses de retraso, y lo vamos a comparar con el mismo mes del año pasado. Si hay más trabajadores y trabajadoras en la plantilla, esa empresa pagará menos de esa cuota. Cuánto menos dependerá de cuántos trabajadores contrate. Cecilia, ¿y cuántas empresas han venido pidiendo? ¿Se bajaron algunas? ¿Aumentó? ¿Cómo está el número de empresas que están pidiendo este auxilio del gobierno? Sí. En proporción, el último ATP fue el más elevado. 77% de las empresas que pidieron la asistencia la obtuvieron. En términos de cantidad de empresas y cantidad de trabajadores, obviamente vamos al revés. Digamos, vamos con los datos más altos fueron los de abril y mayo y luego fue reduciéndose. Eso es lógico porque hubo recuperación del nivel de actividad. Entonces hubo empresas que ya no solicitaron el ATP. Está bien. Cecilia, buenas noches. Quería aprovechar para consultar respecto de la negociación con el Fondo Monetario. Hoy Martín Guzmán en un tuit pone que escribe que va a haber una reestructuración de vencimientos, que una reprogramación. Pero por otro lado, en la carta que se le envía a Washington, al FMI, dice que se va a pedir asistencia financiera. Entonces, para entender, ¿se va a pedir más plata al fondo o no? ¿O simplemente se van a renegociar plazos de pago de la deuda con el fondo? No, mire, esa negociación hay que abrirla y hay que discutir todo. Y veremos cuáles son las condiciones de los préstamos, digamos, de los préstamos que ya tomamos, la deuda que nos dejó el gobierno anterior, que recuerdo son 44.000 millones de dólares a devolver básicamente en 2 años, 2022 y 2023, que es absolutamente imposible para la Argentina devolver ese dinero en ese plazo. Así que hay que abrir esa negociación y poner todo sobre la mesa. Sería muy anticipado de mi parte decir si se va a solicitar asistencia adicional o no. Este no es el momento para esa discusión. Me disculpan, quería volver un minutito sobre ATP porque me olvidé de decir algo importante, que es que el comité revisó los sectores críticos. Nosotros habíamos definido un conjunto de sectores críticos en abril, cuando esto empezó. Sí. Y la verdad es que ahora, durante estas semanas, nos tomamos el trabajo de revisar cómo venía la facturación de todos los sectores. Y obviamente hay sectores que están muy golpeados porque no han podido retomar actividad de ningún modo. Y los hemos incorporado a esa lista de sectores críticos. ¿Y esto qué implicancias tiene para las empresas? Bueno, que podemos acompañarlos con el ATP hasta diciembre,
que les reconocemos los salarios hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles por cada trabajador o trabajadora y que también tienen reducción de contribuciones patronales. Son sectores importantes como transporte de larga distancia, transporte escolar, gastronomía, jardines maternales y hay otros. Así que lo que queremos transmitirle a esos sectores es tranquilidad. Sabemos que no están pudiendo funcionar y los vamos a acompañar. ¿Y el tema turismo? ¿Están también aquí el sector turismo? Turismo ya era crítico antes, Sí. así que ese ya estaba desde el inicio definido como crítico. Pero en esta pandemia aprendimos todos, nosotros también aprendimos. No sabíamos cómo hacer esto, lo fuimos haciendo y fuimos tratando de mantener siempre un contacto muy directo con la realidad. Ahora, Cecilia, lo importante, porque lo que ustedes están explicando, hoy lo decíamos temprano, ¿no? El Estado, el gobierno está haciendo un esfuerzo impresionante para mantener empresas, ¿no? ¿Se estima, ustedes Sí. tienen un dato sobre cuánto empleo han logrado salvar a través de estos ATP? No tengo ese dato, pero le puedo decir que los 4 ATPs que ya fueron abonados fueron 150.000 millones de pesos. Oh. Es un montón de dinero. Es dinero que ha ido en forma directa a los trabajadores y las trabajadoras y también les ha permitido a las empresarias y a los empresarios conservar su empresa, seguir adelante, porque ellos no han sido malos empresarios o empresarias, simplemente les ha golpeado la pandemia igual que a todos los demás. Así que sí es un esfuerzo grande y en algún momento vamos a hacer ese cálculo, pero yo creo que la Argentina ahí tuvo un balance muy importante. Prohibió los despidos, pero no solo prohibió los despidos, porque eso hubiese sido papel mojado. Prohibió los despidos y diseñó la ATP. Ahora y salió a ayudar a pagar los salarios. Claro, bueno, ayuda a eso. Ahora, esta cifra, por eso yo pregunto también desde la ignorancia, pero esto que usted acaba de decir no sale todos los días. 150.000 millones, ¿eh? 150.000 millones. Eso no mucha incluye el guita. ATP5. Es mucha guita que puso el Estado para salvar empresas. Digo porque después se quejan mucho, ¿no? Hablan del caos, hablan de anarquía y se pone toda esta guita para salvar empleo y empresa. Es tremendo. Y si me permiten, otra cosa que me parece importante es que, por supuesto que hay cosas que discutir en materia tributaria, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero así como el Estado hace este esfuerzo en este momento y pudo hacerlo, también hizo el esfuerzo del IFE. Todo eso es a través de los impuestos que pagan todos los argentinos y las argentinas. Y también es entonces muy importante defender esa base tributaria y entender que esas son las herramientas que el Estado tiene para redistribuir el ingreso y estar donde tiene que estar. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por estos cantos de sirenas en donde todos los problemas se resuelven pagando menos impuestos y bajando el costo laboral. Si fuera tan sencillo... Total. Cecilia, respecto de la cuestión del dólar, ¿qué análisis hacen de lo que está pasando esta semana? Que bueno, hubo un poco de calma, hoy se anuncia esta negociación con el Fondo Monetario, pero los sectores ortodoxos, estos mismos que plantean la reforma laboral, dicen, bueno, como se emitió tanto dinero para salvar a las empresas, para pagar el IFE, ahora hay muchos pesos y esos pesos presionan sobre el dólar. ¿Cómo lo ven ustedes? No, esos pesos están depositados en el sistema financiero. Nosotros hemos discutido varias veces que el mercado de cambios en la Argentina es un punto neurálgico y hay que estar todo el tiempo atentos. El mercado de cambios hoy en la Argentina está afectado por cuestiones estructurales que hemos discutido varias veces. Para que se entienda, la gente que nos está escuchando, cuando la Argentina crece y produce, consume muy rápidamente importaciones, eso nos genera una balanza comercial deficitaria. Y después tenemos también, bueno, que los argentinos y las argentinas ahorramos en dólares. Esa es una larga historia, tiene explicaciones, bueno, es así y eso también es una presión. Esas son cuestiones estructurales que no se van a resolver de un día para el otro. Nosotros tenemos una agenda productiva en marcha que nos va a permitir exportar más, pero no es algo que se resuelve en un par de meses. En el corto plazo tenemos también cuestiones que afectan el funcionamiento del mercado de cambios. Uno es todo el proceso de reestructuración de la deuda y el otro también la pandemia, porque incluso en un mercado informal, como el Blue, que es un mercado informal, en general, ¿quiénes son la oferta? Los turistas. Bueno, no hay más turistas. Una parte de los turistas venden sus dólares en ese mercado. Entonces hoy tenemos una economía que está afectada, atravesada por varias cuestiones que esta economía tiene que ir resolviendo. Las vamos a resolver con tranquilidad, como siempre dice el ministro Guzmán, tratando de no dar volantazos, tratando de ser responsables y protegiendo la producción y el empleo, que es el centro
el centro de toda economía. Hoy estuve participando en un Zoom de una universidad y me sorprendió mucho una frase, es una verdad de perogrullo, pero la verdad que vale la pena decirlo. Así como vale la pena decir que ha sido ejemplar el comportamiento de todos los que viven en este territorio a lo largo de esta cuarentena larga que hemos tenido, también hay que reconocer el rol de todos los trabajadores y las trabajadoras que han trabajado desde el día número 1, enfrentándose de forma personal con un virus del que conocíamos muy poco. Eso también es algo que tenemos que reconocer entre todos. Hagamos énfasis en lo bueno que tenemos, que es mucho, para tratar de aquietar estas aguas negras que cada tanto aparecen sobre todo en los diarios. Bueno, Cecilia, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.